Han pasado ya 45 años desde la muerte de Sara García, la entrañable abuelita del cine mexicano, aquella actriz que marcó generaciones con su dulzura, su severidad cuando la trama lo exigía y su carisma que traspasaba la pantalla. Para muchos, su partida fue el fin de una era dorada en la historia del cine de México. Sin embargo, lo que pocos sabían, y lo que solo salió a la luz en sus últimos días, fue una confesión que estremeció a quienes tuvieron la oportunidad de escucharla. Se trataba de una verdad largamente escondida relacionada con Pedro Infante, el ídolo inmortal de la canción y del cine nacional. Durante décadas, el recuerdo de ambos artistas ha estado rodeado de mitos, rumores y leyendas urbanas. Pero la confesión de Sara, hecha poco antes de su último aliento, dejó abierta una puerta a la especulación y al misterio. ¿Qué sabía ella realmente sobre Pedro Infante? ¿Qué verdad se atrevió a confesar después de guardar silencio durante tanto tiempo? Nos adentraremos en la vida de Sara García, en su estrecha relación con Pedro Infante, en el contexto social y cultural de la época y en las primeras pistas que nos llevan a reconstruir el enigma de esa confesión. El mito de la abuelita de México. Sara García nació en 1895 y forjó una carrera que la convertiría en un rostro inolvidable del cine mexicano. Con más de 150 películas en su haber, su versatilidad le permitió interpretar desde jóvenes humildes hasta ancianas entrañables. Sin embargo, fue este último papel el que la encasilló y al mismo tiempo la inmortalizó. La abuela de todos. El público mexicano encontró en ella un reflejo de la ternura maternal y de la firmeza moral. Sara no solo actuaba, transmitía valores, proyectaba un modo de entender la familia y se convirtió en referente cultural. Por eso, cuando falleció en 1980, millones sintieron que perdían a una verdadera abuela. Pero detrás de esa figura pública se escondía una mujer con secretos, emociones intensas y un conocimiento profundo de los entretelones del mundo artístico. Entre ellos, un vínculo especial con Pedro Infante. Pedro Infante, el ídolo inmortal. Hablar de Pedro Infante es hablar de un fenómeno que trasciende generaciones. Nacido en 1900, se convirtió en el máximo exponente de la época de oro del cine mexicano. Su voz cálida, su carisma arrollador y su imagen de hombre sencillo lo elevaron a la categoría de mito. Cuando murió en 1957, en aquel trágico accidente aéreo en Mérida, el país entero se sumió en el duelo. Aún hoy, cada 15 de abril, miles de fanáticos visitan su tumba, cantan sus canciones y mantienen vivo el recuerdo de su figura. Pedro representaba al mexicano trabajador, noble, enamorado y valiente, pero también era un hombre rodeado de rumores, de pasiones y de misterios. Y fue en ese terreno donde la confesión de Sara García encontró su espacio. El lazo invisible entre Sara y Pedro. Aunque no fueron pareja romántica, Sara y Pedro compartieron múltiples rodajes y una amistad marcada por el respeto mutuo. Ella lo admiraba como intérprete, y él veía en ella a una figura maternal, una consejera. En los pasillos de los estudios Churubusco se decía que Sara protegía a Pedro de ciertos excesos de la fama. Cuando el actor caía en la tentación de fiestas interminables o romances fugaces, la voz de Sara solía recordarle la importancia de mantener la humildad. Ese lazo invisible hizo que, con el tiempo, ella conociera aspectos de la vida de Pedro que pocos llegaron a descubrir. Y es precisamente en ese conocimiento donde se origina la confesión que, décadas más tarde, revelaría el contexto de un México en transformación. Para entender el peso de esa revelación, es necesario situarse en el México de mediados del siglo XX. El país vivía un auge cultural. El cine mexicano competía con Hollywood. Las radionovelas dominaban la imaginación colectiva y los cantantes de rancheras eran vistos como héroes populares. Pedro Infante simbolizaba el triunfo de un hombre humilde que alcanzó la gloria. Y Sara García era el rostro de la tradición, de la familia que resguardaba la moral. En un contexto así,
Cualquier secreto compartido entre ellos no era un asunto trivial. Podía alterar la percepción de dos íconos nacionales. La confesión en sus últimos días. Según testigos cercanos, durante sus últimos días de vida, Sara García, ya debilitada, comenzó a hablar de recuerdos que había mantenido en silencio. Entre esas palabras, mencionó a Pedro Infante y lo que ella llamaba una verdad que debía saberse, aunque fuera tarde. Algunos aseguraron que Sara confesó que la muerte de Pedro no había sido tal como se contó oficialmente. Otros afirman que reveló un secreto íntimo de la vida personal del cantante, algo que hubiera cambiado para siempre la manera en que el pueblo lo veneraba. La ambigüedad de estas versiones alimentó la leyenda. Pero lo cierto es que Sara, consciente de su inminente partida, se sintió con la necesidad de hablar. Entre mito y realidad, el testimonio de Sara ha sido objeto de interpretaciones diversas. Se trató de una confesión sobre el verdadero paradero de Pedro Infante, alimentando la teoría de que sobrevivió al accidente. ¿O fue más bien un secreto de índole personal, quizás relacionado con un amor prohibido o con vínculos familiares ocultos? Lo que sí está claro es que, viniendo de ella, la confesión adquirió un peso moral innegable. Sara no era una mujer de escándalos. Era vista como alguien recta, casi intachable. Si decidió romper su silencio, debió ser porque la verdad la abrumaba. Primeras reacciones tras la revelación. En su momento, quienes escucharon la confesión optaron por el silencio. México aún lloraba la partida de su abuelita, y el recuerdo de Pedro seguía fresco en el imaginario colectivo. Hablar de un secreto relacionado con él habría sido visto como una falta de respeto. Sin embargo, con el paso de los años, las palabras de Sara comenzaron a circular en círculos íntimos, en entrevistas olvidadas, en rumores de periodistas de espectáculos. Cada retazo de información reforzaba la idea de que algo grande había quedado oculto, el valor simbólico del secreto. Más allá de lo que Sara dijo exactamente, lo cierto es que su confesión se convirtió en un símbolo. La representación de que, incluso en la vida de los mitos, hay verdades incómodas que permanecen en la sombra. Pedro Infante no solo fue un cantante o un actor, fue una construcción cultural. Y Sara, con su testimonio, nos recordó que detrás de esas construcciones existen seres humanos, con pasiones, contradicciones y secretos. Este primer nos permite comprender el contexto en el que se produjo la confesión de Sara García. La figura de la abuelita de México, el ídolo inmortal Pedro Infante, la amistad que los unió y el México que los veneraba, son piezas fundamentales para entender por qué esa revelación, ocurrida hace ya 45 años, sigue generando ecos. El primer nos permitió comprender el contexto histórico y emocional en el que se produjo aquella confesión. Ahora nos toca adentrarnos en lo que, según los testimonios más cercanos, Sara García se atrevió a decir en sus últimos días. Lo que reveló no solo estremeció a quienes la escucharon, sino que abrió la puerta a un torrente de preguntas, teorías y mitos que, hasta hoy, siguen alimentando el misterio en torno a Pedro Infante. El escenario de la confesión. Corría el año 1980. Sara García, ya debilitada por la edad y la enfermedad, pasaba sus últimos días acompañada de familiares y amigos íntimos. La actriz, conocida por su carácter fuerte y su moral intachable, sorprendió a todos al expresar el deseo de hablar sobre algo pendiente. A diferencia de otros artistas que partieron dejando cartas o grabaciones, Sara decidió hacerlo de viva voz, con testigos de confianza. Dicen que pidió privacidad, que cerró los ojos y con un suspiro comenzó a hablar de Pedro Infante. La tensión en la habitación era palpable. Todos sabían que se trataba de un tema delicado, porque nombrar a Pedro en México era invocar al mito, al ídolo intocable. Pero ella lo hizo con calma, como quien se libera de un peso guardado por décadas. El núcleo de la revelación. Según los relatos recopilados a lo largo de los años, Sara confesó algo sorprendente. Pedro Infante no habría muerto en el accidente aéreo del 15 de abril de 1957. Esa afirmación, que parecía alimentar los rumores ya existentes, fue lo que convirtió sus palabras en una bomba cultural.
La versión oficial siempre habló del accidente en Mérida, del cuerpo calcinado, de las lágrimas de un país entero. Pero Sara, con voz firme, habría dicho: Pedro no murió ese día, lo supe por él mismo, lo ayudaron a desaparecer. La contundencia de esas palabras dejó atónitos a quienes las escucharon, entre la duda y la certeza. Es importante recordar que desde el mismo día del accidente circularon rumores de que Pedro había sobrevivido. Algunos aseguraban haberlo visto en hospitales de Mérida, otros en pueblos del norte. Incluso hubo quienes afirmaban que se escondía en Sudamérica. La versión de Sara no era, por tanto, completamente nueva. Pero lo que le daba fuerza era que viniera de ella, una mujer sin antecedentes de escándalos, ni inclinación por inventar historias. Podía ser cierto que Pedro Infante había fingido su muerte. ¿Qué motivos lo habrían llevado a hacerlo? ¿Y cómo encajaba Sara en ese secreto? La confianza entre ambos. Para entenderlo, hay que recordar la relación cercana entre Sara y Pedro. Ella lo trataba casi como a un hijo. Él la veía como una consejera y figura maternal dentro del mundo artístico. Es posible que, en algún momento, Pedro le confiara algo que no le había dicho a nadie más. Según algunas versiones, Pedro habría confesado a Sara su hartazgo por la fama, la persecución de la prensa y las presiones de la industria. Sentía que su vida ya no le pertenecía. La idea de desaparecer, de empezar de nuevo, era una tentación latente. Si realmente lo hizo, Sara fue la depositaria de ese secreto. Y lo guardó durante más de 2 décadas, hasta que la muerte la empujó a Belishnomics. O hablar las posibles razones de Pedro. ¿Por qué Pedro habría querido fingir su muerte? Varias hipótesis han circulado. La presión de la fama. Pedro ya no soportaba ser perseguido a todas horas. Quería una vida anónima. Conflictos sentimentales. Entre sus múltiples relaciones y matrimonios, habría quedado atrapado en un laberinto personal difícil de sostener públicamente. Problemas con el poder. Algunos se señalan que Pedro tenía conflictos con empresarios y políticos influyentes. Fingir su muerte le habría dado la salida. Un accidente encubierto. Otros sostienen que sí sufrió un accidente, pero sobrevivió con graves secuelas y decidió desaparecer de la vida pública. La confesión de Sara no detalló el cómo ni el por qué, pero sí dejó en claro que la versión oficial no coincidía con lo que ella sabía. La reacción de los testigos. Quienes estuvieron presentes quedaron divididos entre el escepticismo y el asombro. Algunos pensaron que era el delirio de una anciana enferma. Otros juraron que habló con una lucidez imposible de negar. Lo cierto es que nadie se atrevió a contradecirla en ese momento. El peso de sus palabras, sumado a la solemnidad de la escena, generó un silencio respetuoso. La transmisión oral del secreto. Tras su muerte, los presentes debatieron si debían contar lo que habían escuchado. El miedo a ser ridiculizados los hizo callar. Pero poco a poco la historia comenzó a circular en círculos pequeños. Periodistas de espectáculos empezaron a recoger testimonios y en entrevistas poco conocidas se mencionó la confesión de Sara. Así fue como se convirtió en leyenda urbana, en parte del folclore que rodea tanto a Pedro como a la misma Sara. Impacto en la memoria de Pedro. La confesión tuvo un efecto curioso. Lejos de dañar la memoria de Pedro, la fortaleció. Al sugerir que podría estar vivo, mantenía encendida la llama de la esperanza entre los fanáticos. Cada persona que juraba haberlo visto encontraba respaldo en las palabras de la querida abuelita del cine. La figura de Pedro pasó de ser la de un ídolo muerto trágicamente a la de un mito eterno, quizá escondido, quizá esperando regresar. La dimensión cultural del secreto. En la cultura mexicana, los mitos alrededor de la muerte son parte esencial de la identidad. La idea de que alguien tan querido como Pedro Infante pudo haber escapado de la tragedia encajaba perfectamente en esa tradición. Sara, consciente de ello, quizás sabía que su confesión no destruiría al ídolo, sino que lo haría aún más grande. En cierto modo, lo protegía incluso después de muerto, manteniéndolo vivo en el corazón del pueblo. ¿Confesión literal o simbólica? Algunos historiadores han planteado que tal vez las palabras de Sara no deban interpretarse literalmente.
Es posible que ella hablara en sentido simbólico. Pedro no murió porque su legado sigue vivo. Sin embargo, quienes la escucharon insisten en que fue muy clara. Ella hablaba de una verdad concreta, no de metáforas. La sorprendente afirmación de que Pedro Infante no murió en 1957, sino que sobrevivió y desapareció con ayuda. Sara García, en sus últimos días, decidió compartir ese secreto con unos pocos, dejando una herencia de misterio que ha perdurado por 45 años. La confesión de Sara García no murió con ella. Muy al contrario, esas palabras susurradas en su lecho de muerte se expandieron como un río subterráneo que, tarde o temprano, aflora a la superficie. Durante 45 años, ese eco ha recorrido generaciones, alimentando mitos, inspirando canciones, reportajes e incluso teorías de conspiración. Este último capítulo está dedicado a entender cómo esa revelación cambió la forma en que México recuerda a Pedro Infante y cómo consolidó, aún más, la figura de la propia Sara García como guardiana de secretos. La confesión como mito fundacional. En toda cultura existen relatos fundacionales que sostienen la memoria colectiva. Para México, Pedro Infante es uno de esos pilares. Su muerte en 1957 dejó un vacío imposible de llenar, pero también abrió la puerta al nacimiento de un mito que se niega a morir. La confesión de Sara García actuó como una chispa que reavivó la hoguera de la esperanza. Al sugerir que Pedro no murió realmente, que sobrevivió y desapareció con ayuda, sembró en el corazón del pueblo una duda imposible de apagar. ¿Y si aún vive? Ese "y si" es el motor de todos los mitos. No importa si la verdad es otra. Lo que importa es la posibilidad, la grieta en la certeza oficial, la repercusión en los fanáticos. A lo largo de los años, numerosos fanáticos aseguraron haber visto a Pedro Infante después de 1957. Lo situaban en hospitales, en pequeños pueblos del norte, en Guatemala, en Cuba. Algunos afirmaban haber hablado con él. Las palabras de Sara dieron legitimidad a esas historias. Ya no eran simples rumores de barrio. Eran relatos respaldados por la confesión de una actriz venerada, conocida por su rectitud y su falta de inclinación al chisme. Cada aniversario luctuoso de Pedro se convirtió, además de en homenaje, en un escenario para reavivar la duda. En las calles de Mérida, en la Ciudad de México o en Guamúchil, los devotos repetían la frase: "Dicen que vive". La dimensión mediática. Con el paso del tiempo, la televisión, la radio y luego el Internet se encargaron de amplificar el eco de la confesión. Programas de espectáculos recordaban que Sara había hablado en sus últimos días. Revistas amarillistas publicaban titulares sensacionalistas. Pedro Infante sigue vivo. En los años 90 y 2000, algunos documentales retomaron la historia, entrevistando a supuestos testigos y rescatando fragmentos de entrevistas donde allegados a Sara mencionaban lo que ella dijo. La confesión se transformó en material mediático, rentable, capaz de atraer la atención de millones. La construcción del mito de la inmortalidad. Lo más sorprendente es cómo esa confesión reforzó el carácter inmortal de Pedro Infante. Si antes era recordado como un héroe trágico que murió joven, después pasó a ser visto como un ser eterno, imposible de atrapar por la muerte. En la cultura popular mexicana, el mito de que alguien no murió, sino que sigue vivo en algún lugar, es recurrente. Ocurrió con Emiliano Zapata, con Chucho el Roto, con Cantinflas en ciertas versiones populares. Pedro Infante se sumó a esa galería gracias, en gran parte, a las palabras de Sara García. Sara García como guardiana de secretos. La figura de Sara también salió transformada. No solo fue la abuelita del cine mexicano, también se convirtió en la portadora de una verdad incómoda. Su papel fue el de una guardiana que, durante años, decidió callar para proteger a alguien a quien quería, pero que al final no pudo irse de este mundo sin compartir lo que sabía. Ese acto la humanizó aún más. La hizo cercana no solo como abuela ficticia, sino como mujer real, con dilemas, con fidelidades y con la necesidad de descargar su conciencia. Las teorías derivadas de la confesión, la revelación de Sara, alimentó tres grandes corrientes de teorías entre los seguidores de Pedro.
La teoría de la supervivencia total. Pedro sobrevivió al accidente y vivió en el anonimato hasta su verdadera muerte décadas después. La teoría del encubrimiento parcial. Pedro sobrevivió, pero murió poco tiempo después a causa de las heridas. Su cuerpo nunca fue exhibido públicamente para ocultar la verdad. La teoría del símbolo. Pedro no murió, porque su legado artístico lo mantiene vivo, y eso fue lo que Sara quiso transmitir con sus palabras. Cada corriente tiene defensores apasionados, y todas encuentran respaldo en fragmentos de la confesión. La reacción de la familia. La familia de Pedro Infante ha sido cautelosa al respecto. Algunos descendientes han evitado pronunciarse, quizás para no alimentar más rumores. Otros, en entrevistas aisladas, han reconocido que las palabras de Sara no pueden tomarse a la ligera. El silencio o la ambigüedad de la familia solo añadieron más misterio, pues en vez de negar rotundamente la versión, optaron por el terreno de la insinuación. La confesión como patrimonio cultural. Con el paso del tiempo, la confesión de Sara dejó de ser un simple rumor para convertirse en parte del patrimonio oral del pueblo mexicano. Es contada en fiestas familiares, en tertulias de barrio, en programas de televisión. Incluso jóvenes que no vivieron la época dorada del cine mexicano conocen la historia gracias a Internet. Para ellos, Pedro Infante ya no es solo un cantante y actor legendario, es un enigma, un mito que desafía el tiempo. El impacto fuera de México. La figura de Pedro Infante no solo pertenece a México. Su voz y sus películas llegaron a Centroamérica, Sudamérica e incluso a comunidades latinas en Estados Unidos. La confesión de Sara también cruzó fronteras. En Cuba, en Colombia, en Argentina. Se hablaba de la posibilidad de que Pedro hubiera sobrevivido. La confesión fue recogida en artículos y biografías extranjeras, consolidando a Pedro como un mito latinoamericano, no solo mexicano. La vigencia del misterio. A 45 años de la muerte de Sara y más de 65 de la supuesta muerte de Pedro, la confesión sigue viva. Cada tanto resurgen artículos, videos de YouTube, podcasts que analizan las palabras de la actriz. El misterio no muere porque toca fibras muy profundas. El deseo de que nuestros ídolos nunca se vayan. La necesidad de creer que lo imposible es posible. La herencia de un secreto. El eco de la confesión de Sara García ha transformado la memoria de Pedro Infante. Lo que pudo ser una simple anécdota íntima se convirtió en una de las leyendas urbanas más fuertes de la cultura mexicana. Pedro no murió, dicen unos. Pedro vive en nuestras canciones. Dicen otros. Lo cierto es que gracias a esa revelación, su figura se volvió indestructible. Y Sara, la abuelita de México, pasó a ser también la mensajera de un mito eterno. En el fondo, tal vez ese era el objetivo de su confesión. Asegurarse de que Pedro Infante, aquel hombre al que quiso como a un hijo, nunca dejara de existir en el corazón del pueblo.